Desarrollo con SharePoint 2010 el servicio de conectividad de datos profesionales, listas externas. SharePoint dispone de un mecanismo para conectar hacia datos externos. Se llama el servicio de conectividad de datos profesionales, que permite ver dentro de SharePoint, no solamente ver, sino modificar también datos contenidos en sistemas externos a SharePoint. En este vídeo vamos a ver cómo crear una lista externa que se va a conectar a una base de datos. Tenemos he creado una base de datos en SQL. Es una base de datos con una sola tabla, y en la tabla hay algunos animales con columnas que definen sus propiedades. Es una base de datos muy sencilla, pero se puede utilizar cualquier tipo de bases de datos. Dentro de SharePoint, de la interfaz de SharePoint, abrimos SharePoint Designer en el sitio en donde queremos crear la conexión con esta base de datos. Tenemos una pestaña específica para tipos de contenido externo. Y dentro de la pantalla vemos que no tenemos ninguno en este momento y vamos a crear uno nuevo. Comenzamos por indicar un nombre para el tipo de contenido externo, y tenemos que definir cómo es el sistema externo que se va a utilizar. Lo primero que hay que hacer es crear una conexión con el sistema. Y SharePoint Designer define tres formas por defecto para hacer conexiones utilizando servicios web, utilizando SQL o utilizando un conector específico de .NET. Seleccionamos SQL y debemos definir los datos de conexión con la base de datos, el nombre de la base de datos del servidor de base de datos y el nombre de la base de datos. Y también cómo se puede conectar a SharePoint con ella. SharePoint Designer hace la conexión con la base de datos e indica las tablas de que dispone con todas sus columnas. Se pueden utilizar también vistas. En este caso la base de datos no contiene ninguna vista. Y dentro de las tablas podemos definir todas las operaciones que necesitemos: leer un elemento, leer toda la lista, crear, actualizar o eliminar elementos dentro de la lista, dentro de la base de datos. En este caso seleccionamos que vamos a crear todas las operaciones, y un asistente comienza a funcionar que nos indica en la primera pantalla las operaciones que vamos a configurar. El asistente dispone de una pantalla en la parte inferior para errores y advertencias. Los errores se tienen que corregir, las advertencias se pueden negar si no es necesario. El error que indica aquí es que necesitamos tener un identificador, que vamos a utilizar el identificador del animal como identificador del tipo de contenido externo. Y los dos errores indican que no es necesario tener el campo de necesario y de solo lectura configurados al mismo tiempo, y que es necesario mostrar un selector. La segunda pantalla permite configurar filtros. Esto es para evitar que, si la tabla tiene demasiados elementos, el rendimiento de SharePoint se vea afectado. Creamos un filtro de límite, indicando que queremos que el tipo de contenido llame solamente 100 elementos en cada vez que se presenta la información en SharePoint. Como vemos, las operaciones han sido creadas.
lo que resta es guardar toda la información en la base de datos de SharePoint y configurar SharePoint para que utilice este tipo de contenido. Realizado este trabajo, queda faltando crear una lista externa, que la podemos crear desde SharePoint Designer mismo o desde SharePoint. Se necesita darle un nombre único. Las listas externas son un tipo específico de listas de SharePoint. Y regresamos a SharePoint haciendo un refresco de la página. Vemos que la nueva lista está en el sistema y que en realidad tiene una conexión con la base de datos y puede leer los datos desde la base de datos. Cada elemento puede mostrar también datos específicos. Esto es dependiendo de cómo es la configuración del modelo. Hemos dicho que queremos todas las columnas de la base de datos en la lista. Podemos modificar también elementos. Podemos cambiar, por ejemplo, el peligro de 4 a 9 para este animal. Vemos en la pantalla de SharePoint que se ha modificado. Y si regresamos a la base de datos, vemos que originalmente la base de datos tiene un peligro de 4 para este animal. Y si hacemos el refresco de la base de la tabla, vemos que en efecto desde SharePoint se ha hecho una conexión con la base de datos y se ha modificado un elemento en ella. No solamente se pueden modificar datos, también se pueden crear nuevos elementos. Creamos un nuevo animal desde la interfase de SharePoint, desde la lista externa. Lo guardamos, vemos en SharePoint que el elemento, el nuevo animal ha sido creado y regresando a SQL vemos que el animal también ha sido incluido en la tabla. Datos externos se pueden utilizar también como columnas dentro de listas existentes. Hay un tipo de columna específico que es la columna de datos externos, que permite utilizar un tipo de contenido externo. En este caso, el tipo de contenido externo es zoológico que acabamos de crear y podemos seleccionar las columnas que queremos ver en la pantalla de SharePoint. Y también podemos modificar los elementos o los documentos en este caso para utilizar la metadata del tipo de contenido externo.